Nos vamos preparando para comenzar. Buscamos una postura cómoda con columna recta, hombros relajados. Cerramos los ojos. Relajamos el rostro, frente amplia, sin tensión, párpados sin tensión, mandíbula suelta, todo el cuerpo relajado. Tomamos conciencia de que estamos a punto de iniciar el estudio de los Yoga Sutras. Vamos a dejar de lado cualquier otra tarea, cualquier pendiente para centrarnos en el momento presente. Llevamos la atención al flujo espontáneo y natural de nuestra respiración, sintiendo el aire entrando, sintiendo el aire saliendo. Siente cada inspiración, cada expiración. Siente también ese instante que hay entre cada inspiración y cada expiración. Vamos a hacer 3 respiraciones profundas, cómodas, conscientes, inspirando y expirando por la nariz. Juntamos palmas de las manos, nos preparamos para cantar 3 veces el mantra Om. Expira, inspira. Sahana Bhavatu, Sahanau Punaktu, Sahaviryam Karavavahai, Tejasvinavadhitamastu, Ma Vidvishavahai, Om Shanti Shanti Shantihi, Harihi Om Shri Gurupyo Namaha, Harihi Om. Descansamos, saludamos a los maestros, descansamos las manos. Muy bien, pues vamos a continuar con este estudio. Habíamos quedado en el capítulo 3, Sutra 16. Estamos viendo este capítulo que se llama Vibhuti-pada, los poderes extraordinarios. Y en el último sutra estamos hablando cómo observar esos 3 ejes de cambio, hacer samyama, dharana, dhyana y samadhi. En el tiempo y el espacio nos permitía comprender el pasado y el futuro. Recordamos también que esta no es el objetivo principal como buscadores de esa plenitud, de la realización del ser. El objetivo principal no es
lograr estos poderes, pero es bueno que conozcamos que con la práctica de meditación estos poderes pueden despertar, se pueden manifestar. Vamos al siguiente sutra, al 317. Lo voy a recitar primero en sánscrito. Shabdartha pratyayanam itaretaratyasat shankarastat pravibhaga samyamat sarvabhutaruttanyanam. Y el 17 dice en su traducción de Sikashar: en el contexto de Samyama, Patanjali toma el ejemplo del proceso de comunicación. Existen diversos símbolos y lenguajes para establecer comunicación con otras personas. Estos símbolos y lenguajes padecen la influencia del uso, del empleo abusivo y de las malas interpretaciones. Las lenguas sirven para explicar algo que se ha vivido, que se puede llegar a vivir o que se está viviendo. Un objeto es una entidad en sí mismo. Nuestra capacidad de ver un objeto se basa en nuestro interés y en nuestras potencialidades. Nuestros recuerdos y nuestra imaginación pueden influir en nuestra comprensión. Así pues, no faltan las ocasiones de mala comunicación a pesar de todos nuestros esfuerzos. Y dice la traducción del sutra: practicar samyama sobre las interacciones entre lenguaje, ideas y objetos consiste en examinar los rasgos propios de los objetos, los medios de descubrirlos y las ideas y sus influencias culturales sobre la mente de quienes los describen. Por esta vía se puede hallar el modo de comunicación más preciso y eficaz, sean cuales sean las barreras lingüísticas, culturales o de otro tipo. Vamos a ver la otra traducción. Nos dice: la palabra, el significado y la percepción tienden a agruparse confundiéndose entre sí. Enfocarse en las distinciones entre ellos con una disciplina perfecta produce una comprensión del lenguaje de todos los seres. Este sería otro siddhi que se puede despertar. No significa que si haces samyama sobre esto que nos está diciendo, vas de repente a hablar todos los idiomas. No se refiere a eso, sino que vas a entender una comprensión más profunda en la comunicación, más clara, más precisa. Como decía Desi Kashar, em, muchas veces nuestra comprensión está pintada o manchada por sentimientos, por ideas, por preconceptos, etcétera, etcétera, ¿no? Y puede ser nuestra comprensión en ese sentido errónea. Haciendo samyama sobre la palabra, sobre su significado, sobre el lenguaje, podemos desarrollar una claridad en donde haya una comprensión clara y aguda sobre la comunicación o sobre lo que se está comunicando. Y la habilidad para poder transmitir también, ya sea a través del lenguaje o a través de otros medios de comunicación, como podrían ser, por ejemplo, gestos. Incluso, ya habíamos comentado, los yogis pueden despertar y tener esta capacidad de percibir los pensamientos de la otra persona, ¿no? A través de los britis. Recordemos que la mente, los pensamientos llamados britis en sánscrito, son vibraciones, a fin de cuentas. Son vibraciones en el éter que suceden muy sutiles, pero un yogi que ha refinado tanto su sensibilidad, su capacidad de percepción, puede percibir estos britis y le llegan y llega esa información a, a la persona, aunque no le sea transmitida verbalmente o de alguna otra forma. Entonces, este sería otro tipo de siddhi o de capacidad que se puede activar, que se puede despertar haciendo samyama sobre la palabra, el lenguaje y el significado, ¿no? Obviamente, si hacemos samyama sobre un lenguaje específico que estás aprendiendo, por ejemplo, inglés, alemán, francés, italiano,
árabe, el que sea, este samyama te va a permitir tener más habilidades para comprender también ese lenguaje. Porque a fin de cuentas, samyama es estar ahondando en las características de cualquier objeto, de cualquier ente que sea perceptible. Y es estar profundizando y agudizando en su contenido. Bueno, vamos al siguiente sutra, 3.18. Dice, la posibilidad de desarrollar hábitos y tendencias individuales existe en todos los sectores de la actividad humana. Algunos hábitos o tendencias son más evidentes que otros. Viene la traducción. Practicar samyama sobre las propias tendencias y hábitos conduce a sus orígenes. En consecuencia, se adquiere un conocimiento profundo del propio pasado. Averiguamos cómo se han desarrollado nuestro comportamiento y nuestras características personales, qué hechos pasados han influido en nuestras actitudes, en nuestros gustos y aversiones. Averiguamos hasta qué punto están ligados a nuestra herencia, a las tradiciones, a las exigencias sociales, etc. Cuando se conocen estas raíces, podemos revisar nuestro modo de vida y mejorarlo. Eso sería muy práctico, ¿no? Sería una utilidad. La otra traducción nos dice observar directamente las impresiones latentes, esos vasanas, con una disciplina perfecta nos permite comprender los nacimientos anteriores. En la palabra, en el sutra, en sánscrito, yati, quiere decir nacimiento, entonces hace referencia a la comprensión de vidas pasadas que pueden dar origen a características de nuestra personalidad en este presente. Esos samskaras, esas impresiones latentes que quedan en el antakarana quiere decir instrumento interno, y con eso nos referimos a la mente, vienen dadas no solo por lo que aprendemos, según estas tradiciones, no solo por lo que aprendemos en esta vida, sino también por lo que traemos ya como bagaje de vidas pasadas. Entonces, haciendo samyama sobre nuestra personalidad, nuestras tendencias, esos samskaras, esas impresiones latentes, puede llevarnos justamente a comprender vidas pasadas. Obviamente este samyama no es nada más estar reflexionando intelectualmente sobre esto a lo largo del día, sino este samyama se refiere a esos estados profundos de meditación, hemos de recordar, en los que logramos entrar por medio de diferentes prácticas, herramientas que nos permiten llegar a esos estados. Entonces no es algo banal, no es algo que puedo decir, entonces voy a estar observando. Claro que puede servir también a lo largo del día mi personalidad y mis tendencias para profundizar, ¿no? Obviamente va a servir porque cuando vayas a esa profundización en la meditación, desde luego vas a tener más elementos porque van a estar más presentes, más frescos para hacer ese samyama, ¿no? Y así indagar en tu pasado, si es de curiosidad o puede ser útil también para corregir ciertos patrones de conducta, ¿no? Puede servirnos. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos al siguiente sutra, 3.19. Dice, cada actividad mental produce unos efectos físicos particulares. Así nuestros rasgos físicos, nuestra postura y nuestra respiración cambian según estemos durmiendo o encolerizados. Y viene la traducción. Practicar samyama sobre los cambios que sobrevienen en la mente de una persona y sus consecuencias desarrolla en nosotros la capacidad de observar con agudeza el estado mental de los demás. Entonces podemos ver cómo se forman los estados mentales en los demás, las expresiones físicas, los ritmos respiratorios y otros factores revelarán agitación, confusión, duda, miedo, etc. Nos dice la otra traducción. Enfocarse con perfecta disciplina en las percepciones de otra persona nos permite comprender su conciencia.
Y aquí está justamente escribiendo lo que les estaba comentando, dando pie en el sutra anterior, esa capacidad de poder percibir em, la mente de otro individuo, de otra persona. O lo que también podríamos llamar en Occidente, que llaman telequinesis, ¿no? Poder transmitir o poder percibir lo que la otra persona está pensando. Em, Aquí en el sutra está la palabra chitta, que hace referencia a la conciencia, y señanam, conocimiento, y pratyayasya, percepción, pensamiento, intención, para, que quiere decir otro. Entonces, cuando enfocamos ese samyama justamente en esa persona, aunque esté o no esté presente, podemos indagar justamente en cómo son esos britis, esas tendencias que se están manifestando, que se están expresando, y desarrollar esa habilidad, como dirían vulgarmente, de leer la mente, ¿no? De poder percibir lo que la otra persona está pensando, sintiendo, como si fueras tú misma o tú mismo. Esa es otra capacidad que se puede despertar. Vamos al siguiente sutra, 320. Pero, ¿podemos gracias a esta facultad descubrir el origen del estado mental? No. La causa del estado mental de una persona no está más allá del campo de observación de otra. Objetos diferentes producen reacciones diferentes en cada individuo. Nuestro campo de observación se limita a los síntomas y no puede extenderse a las causas. La otra traducción dice, pero no percepción respecto de las causas de esas percepciones, ya que el objeto mismo no está realmente presente en la conciencia de esa persona. Es decir, puedes percibir lo que está sucediendo en la mente de la otra persona, lo que está sintiendo, pensando, ideando, etcétera, pero no como en el otro sutra, no puedes percibir las causas, los efectos de esta vida o de vidas anteriores, ¿no? En ese sentido, ese SID y esa capacidad tiene también una limitación, que es la que se está nombrando aquí. Permítame un momentito. La cámara está muy movida. Listo. Muy bien. Vamos al siguiente sutra, al 21. Los rasgos físicos de una persona son reconocibles gracias a que se diferencian de los del entorno. Del mismo modo, se ve una mancha blanca en una pared negra y en cambio una mancha negra no. Viene la traducción. Practicar samyama sobre la relación que existe entre los rasgos físicos y lo que los influencia puede darnos el medio de fusionarnos con nuestro entorno, de manera que nuestra propia forma pasa a ser indiscernible. Este está interesante. Este principio es comparable al de los camuflajes empleados por los camaleones u otros animales salvajes. Así, un espía experimentado puede fusionar su forma humana con su entorno. Por muy al descubierto que esté, para ello, desarrolla una fina conciencia de lo que le distingue de su entorno y minimiza los efectos distintivos, colocando, moviendo y modelando cuidadosamente su forma humana. 21. La otra traducción literal nos dice: cuando la forma del cuerpo se observa con disciplina perfecta, se vuelve invisible. El ojo se desvincula de la luz entrante y el poder de percibir se suspende. Entonces, en este sentido, estamos hablando de ese poder de desaparición, invisibilidad. Antartanam quiere decir no perceptible, no está disponible para los órganos de los sentidos, ese prakasha, ese brillo, no se manifiesta, ¿no? Y aquí nos dice Shakti, se puede desarrollar ese poder de, poder lograr esa invisibilidad. Desikachar lo compara como los camaleones que se camuflan con el entorno, ¿no? Cambiando
sus colores en su piel y logrando una inmovilidad perfecta. En este sentido, en el caso de un yogi que lograra este siddhi, no es que sea como el camaleón que le van a cambiar los colores de la piel, porque no tiene esa característica, esa capacidad física, pero sí podríamos entenderlo como esa capacidad de no ser perceptible a los órganos de los sentidos de los demás. En este sentido, estaría influyendo en los órganos de los sentidos de las otras personas. Recordamos que según la tradición védica, la conciencia, la mente proyecta la realidad y no es que tu cuerpo esté existiendo en el mundo, sino que el mundo está existiendo en tu percepción, incluido tu cuerpo, tus órganos, tus sentidos. Todo está existiendo en la conciencia. En este sentido, cuando se desarrollan esos siddhis, influyes en el funcionamiento y manifestación de esa conciencia. Y en ese sentido, puedes lograr esa invisibilidad física de tu cuerpo. Es como cuando los niños pequeños que se asustan y cierran los ojos y piensan que no los ves, pero en este caso sería ese poder realmente de volverte invisible, ¿no? De desaparecer ante la percepción de los otros. Em, Seguramente les ha pasado, no es lo mismo, pero podríamos más o menos hacernos una idea, que cuando estás atenta, atento en algo y de repente una persona es muy tranquila, muy silenciosa, se mueve poco, a lo mejor está en un lugar inmóvil, no te das cuenta que está ahí, no lo percibes, no sientes su presencia. De repente se mueve un poquito y te asustas porque dabas por hecho que estabas sola o solo, ¿no? Es algo parecido, es esa capacidad de lograr tal estabilidad, tal serenidad, que puedes pasar desapercibida o desapercibido a los órganos de los sentidos de otra persona. Bueno, vamos al siguiente sutra, 322. Nuestras acciones se ven influidas por el propósito de la acción, el estado mental de quien actúa, la claridad de quien disponemos y las circunstancias. La traducción: los resultados de las acciones pueden ser inmediatos o retardados. Practicar samyama sobre esto puede conferir la capacidad de predecir la sucesión de acciones futuras e incluso la propia muerte. Dice la otra traducción: de la misma manera, a través de la disciplina perfecta, se puede hacer que otras percepciones, sonido, olor, gusto, tacto, desaparezcan. Entonces, aquí hay un problema con la edición de este libro. No sé por qué razón. No sé si es que Desikachar omitió uno de los sutras o juntó dos sutras en uno, pero en realidad en el texto original, el sutra 222 va añadiendo a lo que se dijo en el anterior. Entonces, aquí vamos a tomar el sutra original, vamos a dejar de lado ahorita la traducción de Desikachar porque la vamos a retomar en el 323. Aquí no hay concordancia en los números de los sutras. Esta edición, aunque es buena, tiene, como ya se han dado cuenta, tiene varios errores, ¿no? Tiene varios fallos y uno de ellos es este. Pero bueno, no nos impide el estudio de los sutras. Entonces, el 222 en realidad dice: de la misma manera, así como se puede lograr esa invisibilidad, a través de la disciplina perfecta se puede hacer que otras percepciones, sonido, olor, gusto, tacto, desaparezcan. Y esto que nos recuerda ese, ese pratyahara, esa sujeción de los sentidos. Puedes anular, puedes anular manifestaciones de olor, puedes anular manifestaciones de sonido, puedes anular manifestaciones de tacto, de gusto, incluso, ¿no? Es decir, que no te afecten, que no logren tener influencia sobre ti. Es como si pudieras apagarlos, como si pudieras anularlos, ¿no? Entonces, en ese sentido, no te afectarían.
Bueno, vamos ahora sí al siguiente. Voy a leer el 323 en la original, en la literal. Dice, los efectos de la acción pueden ser inmediatos o lentos en llegar. Observar las propias acciones con disciplina perfecta o estudiar los presagios nos permite comprender mejor la muerte. Entonces, este sutra en realidad está haciendo alusión justamente a aquello que es desconocido, cómo va a ser esa muerte, comprender qué es lo que sucede cuando se llega a ese punto final, ¿no? Es justamente por eso que la tradición védica habla tanto de la trascendencia de la muerte y dice, no mueres, no se termina todo cuando tu cuerpo llega a su fin. Tu conciencia siempre es existente. No tiene fin, no vas a tener fin, no vas a morir. Tu cuerpo sí, tu cuerpo va a cumplir su ciclo, porque está ligado a las leyes de la naturaleza, de Maya, de esta realidad transitoria. Pero la conciencia es de naturaleza eterna, inmutable, siempre existente, y esa conciencia no muere. Entonces, esta comprensión, este samyama sobre esas acciones, te puede dar conocimiento ya sea de tu muerte, incluso de tu próximo nacimiento, o comprender también la realidad de tu naturaleza, que es inmutable, imperecedera. Obviamente, aquí también podemos entender cómo todo tiene su causa y efecto, ¿no? Es como dice, si quieres tener un árbol de peras y siembras semillas de manzana, de un árbol de manzana, imposible, no te va a dar peras, te va a dar manzanas, ¿no? Es decir, cosechas lo que siembras. Entonces, en este sentido, haciendo ese samyama sobre las acciones te puede permitir comprender más o menos cómo va a ser tu futuro y cómo va a ser tu muerte. Se dice en estas tradiciones, aquello que sea que haya sido en tu vida más importante, que haya marcado tu existencia, esa impresión más fuerte, se va a manifestar en el momento de tu muerte y va a influir de manera muy importante en tu próximo nacimiento. Por eso dicen, tu último pensamiento en la mente, tu última mente será tu próximo nacimiento. Bueno, vamos al siguiente Sutra 324. Dice, por ejemplo, y viene la traducción. Perdón, no falta leer el 323 porque están desfasados. Dice, viene la traducción directa de lo que sería el 24. En realidad dice, cualidades como la amistad, la compasión y el contentamiento pueden ser objeto de indagación. Por medio de la práctica de samyama, así se puede aprender a reforzar la cualidad que se quiera. Del mismo modo, es posible obtener capacidades físicas y psíquicas específicas. La otra traducción nos dice, al concentrarse con perfecta disciplina en la amabilidad, la compasión, el deleite y la ecuanimidad, uno se imbuye de sus energías. Es decir, aquella característica de la personalidad o característica humana en la que hagas samyama, vas a atraerla, vas a absorberla. Si haces samyama en la no violencia, vas a acabar logrando una maestría sobre ahimsa, sobre la no violencia. Si haces samyama sobre titiksha, sobre esa fortaleza, esa ecuanimidad, ese samatwam, vas a acabar absorbiendo y atrayendo esa cualidad en tu personalidad. Y así, con cualquier característica, ya sea mental o incluso física. Si haces samyama, por ejemplo, sobre la fuerza, pues vas a acabar atrayendo esas energías y vas a hacer que tu cuerpo desarrolle cierta fuerza o cierta habilidad. Si haces samyama, por ejemplo, sobre el equilibrio, vas a lograr un equilibrio perfecto en tu cuerpo, ¿no? Si haces samyama, em, sobre la salud, vas a acabar trayendo también la salud a tu cuerpo, ¿no? Obviamente esto tal vez vaya a tener sus limitaciones, dependiendo también de algo que conocemos llamado como prarabdha karma,
que determina tu personalidad, tu forma física, tus virtudes, tus defectos, determina todo y viene dado justamente por nacimientos pasados. Y a veces ese prarabdha karma tiene también ciertas limitaciones que no se pueden modificar. Esto ya sería un caso muy particular dependiendo de la persona que esté practicando este samyama. Bueno, em, pero esto es útil, este tipo de sutras nos muestran cómo también en samyama, en el proceso de meditación, además de irnos acercando a esa comprensión de nuestra verdadera naturaleza, también podemos ir em, desarrollando nuestra personalidad de forma que cada vez sea más cercana a esa claridad y logrando una personalidad más amable y logrando una personalidad más entera en el sentido de poder tener una experiencia de vida también más agradable, más llevadera con nuestro entorno y con las otras personas con las que interactuamos, ¿no? Desarrollando obviamente capacidades que nos permitan tener unas mejores relaciones. En ese sentido, podemos beneficiarnos también de la meditación. Am, Obviamente nadie haría samyama o tendría que tener una naturaleza muy oscura para hacer samyama sobre capacidades físicas o mentales que hagan lo opuesto, ¿no? Que te alejen de o que te lleven a tener malas relaciones. Bueno, vamos al siguiente sutra, en el de Disekashar el 24. Dice, por ejemplo, y viene la traducción, practicar samyama sobre la fuerza física del elefante puede darnos su fuerza. Aquí está ejemplificando justo lo que acabamos de comentar, ¿no? La otra traducción dice, al concentrarse con perfecta disciplina en los poderes de un elefante, por poner un ejemplo, u otras entidades, uno adquiere esos poderes. Es decir, si haces samyama sobre las características, por ejemplo, de un tigre, se dice en estas tradiciones, puedes adquirir esas capacidades de fuerza, de agilidad, de equilibrio que tiene un tigre, ¿no? Un elefante, esa fuerza que tiene un elefante. Hay muchos registros en la India, sobre todo cuando llegaron los ingleses, cuando llegaron a colonizar la India, que encontraron varios yogis. Hay muchos registros en esas descripciones. Hay uno, por ejemplo, em, de un yogi que encontraron que tenía una fuerza sobrehumana, que podía levantar un cofre lleno de monedas, metales, que a lo mejor normalmente levantaban entre 8 personas. Ese yogi podía levantarlo él solo, ¿no? Un maestro mío me contó una vez que él presenció un yogi que tenía estos CDs, que estando en un sofá con 5 o 6 personas sentadas arriba del sofá, con el dedo meñique, se acercó y lo levantó, simplemente para hacer una demostración de estos CDs. Yo no lo vi, él me dijo que él sí estaba presente, lo percibió. Entonces, bueno, ese tipo de descripciones nos pueden reflejar que esto no es nada más una fantasía, una imaginación, sino que realmente sucede. Pero no son cosas fáciles de lograr, te puede llevar 20 años. Tienes que tener una disciplina perfecta. Tienes que seguir ese samyama a la perfección. El ser un yogi no es una cosa sencilla. En la vida cotidiana, sobre todo en Occidente, muchas personas se llaman yogis, se dicen a sí mismos yogis, ¿no? Y están muy lejos de lo que es en realidad un verdadero yogi, ¿no? Un verdadero yogi tiene una disciplina muy rigurosa de alimentación, de meditación, de práctica de pranayama, de asanas, constante además, ininterrumpida, es decir, dedican su vida a eso. No es que hacen una práctica de repente de 1 hora, 2 veces a la semana. Eso no tiene nada que ver con la verdadera y tradicional práctica de yoga. Los yogis en realidad están dedicando y entregados en esa búsqueda y en esas disciplinas. Si hay yogis en la India, como ya había comentado anteriormente, que buscan siddhis directamente y hacen las prácticas que
se recomiendan para lograr esos siddhis. Si alguna vez han ido a la India, tal vez se hayan encontrado por ahí unas personas que tienen el brazo levantado todo el tiempo, y la mano incluso se les deforma, la mano que tienen levantada está totalmente deformada, porque con eso se obtiene un siddhi, pero tienen que ser años, años de mantener ese brazo levantado. Y obviamente requiere un sacrificio, vas a perder esa capacidad en ese miembro de tu cuerpo, ¿no? Te va a dar un CD, pues sí, pero es a cambio de otra cosa, ¿no? Y así hay muchos tipos de CDs. Hay otro que se tapan los oídos también durante años, o una de las fosas nasales también durante años. Hay muchas prácticas para exportar esos CDs, pero recordamos, no es la finalidad, simplemente se está describiendo lo que puede suceder con esos samyamas, con esas capacidades que se pueden despertar de profundizar en algo. Y obviamente, em, esto que se describe por aquí, por ejemplo, aquí sobre lograr características de otros seres, otros animales, pues a lo mejor en el pasado sí era muy útil, ¿no? Era incluso a lo mejor necesario si vivías en la selva y eras un yogi que vivía en medio de los Himalayas, ahí entre tigres de Bengala y elefantes y animales que te podían atacar, pues podías desarrollar también eso y lograr tu propia protección o incluso una cierta comunicación psíquica con estos animales, ¿no? Pero en nuestro entorno, en nuestra realidad, pues a lo mejor no te sería de mucha utilidad lograr esos poderes. Recordamos que estos textos son antiguos. Vamos al siguiente sutra, 326. Bueno, 25 aquí. Continúa diciendo, aquí dice callar. Evidentemente, esto no significa que adquiramos fuerza de elefante, más bien que podemos obtener una fuerza comparable dentro de los límites del hombre. Aunque, según las descripciones, aquí lo dice así, Sikashar, pero según las descripciones, sí se puede, según registros que hay por ahí, llegar a tener una fuerza sobrehumana. Bueno, el siguiente sutra. Dirigir la mente hacia la mismísima fuerza vital y por medio de samyama mantener esta dirección da como resultado el poder de observar finas sutilezas y comprender lo que impide la observación profunda. En ausencia de tales sutilezas, perdón, en ausencia de tales sutiles capacidades, nuestra observación está claramente limitada. La otra traducción nos dice, estar absorto en el juego de la luminosidad de la mente produce una percepción de lo sutil, lo oculto y lo distante. Es decir, poder percibir, por ejemplo, lo que está sucediendo en otro lugar en el que nuestro cuerpo no está presente, ¿no? Esa es otra capacidad y característica que desarrollan también estos yogis con esos samyamas. Pueden tener esta percepción de aquello que a lo mejor en la otra habitación, decirte qué hay ahí en esa habitación, ¿no? Pero esto, a lo mejor por ahí han visto algunos ejemplos actuales de gente que practica estos ejercicios. Hay por ahí uno rondando en las redes sociales de niños que practican ciertas disciplinas de concentración y describen objetos que no están viendo, el color y la forma. Los sacan y los describen como si los estuvieran viendo. Y no los están viendo, es simplemente que están desarrollando esa capacidad de percibir las vibraciones sutiles que emiten los objetos y así tener esa visión interna. Y eso justamente es lo que llamamos Ajna Chakra. Ese es el tercer ojo, esa es la visión interna, que es mucho más poderosa que la que tenemos con los órganos de la vista, ¿no? Con los ojos normales. Ese Ajna Chakra se puede desarrollar. Lo que pasa es que está apagado y por eso a lo mejor no tenemos esa percepción desarrollada de aquello que es oculto o distante. Pero si se desarrolla, si se ejercita, si se hacen estos samyamas, se despierta esa función
y puedes tener esa visión interna de aquello que no está presente para los órganos físicos. Bueno, vamos al siguiente sutra. Dice, el samyama puede ser dirigido hacia el cosmos. He aquí algunos ejemplos. Practicar samyama sobre el Sol da un vasto conocimiento del sistema planetario y de las regiones cósmicas. La otra traducción nos dice, enfocarse con perfecta disciplina en el Sol nos permite comprender el universo. Es decir, a través de esa profunda indagación en la naturaleza de esa estrella solar, sus características, su existencia, su manifestación, como consecuencia te va a dar una comprensión del cosmos, no únicamente del Sol, sino del cosmos en su naturaleza, en su existencia, en su manifestación. Muy bien, vamos al siguiente sutra. Practicar samyama sobre la luna da un conocimiento completo de la posición de las estrellas en diferentes momentos. La observación de diversas fases de la luna, sus eclipses y su trayectoria nos lleva por todo el cielo, incluyendo todas las estrellas visibles y sus constelaciones. La otra traducción, enfocarse con perfecta disciplina en la luna nos permite comprender la posición de las estrellas. Así más concreta la traducción, literalmente nos dice eso. Entonces, aquí podemos entender que también esto se da con la observación y podemos comprender también cómo en la antigüedad muchas culturas, no solo la védica, tenían una comprensión perfecta del movimiento de los astros, ¿no? Por medio de esa observación, de esa atención, aunque aquí lo dice de una forma más mística, dice, solo medita en la luna y entonces vas a comprender los movimientos de las estrellas y saber sus posiciones, ¿no? Pero también puedes hacerlo a través de la observación y comprensión de esos movimientos. Podemos a lo mejor intuir o imaginar que estas culturas antiguas, como por ejemplo en América los mayas, olmecas, otras culturas muy antiguas, podrían haber desarrollado también estas capacidades, a lo mejor no solo por medio de observación física, sino también por indagación profunda en estos astros. Vamos al siguiente sutra. Según nuestro punto de vista, sobre la Tierra todo parece gravitar alrededor de la estrella polar. Así, y viene la traducción, practicar samyama sobre la estrella polar da el conocimiento de los movimientos relativos de las estrellas. La otra traducción dice, concentrarse con perfecta disciplina en la estrella polar nos permite comprender sus movimientos. Lo mismo que las anteriores. Vamos al siguiente sutra. Practicar, incluso las diferentes partes del cuerpo pueden ser objeto de samyama. Practicar samyama sobre el ombligo da el conocimiento de los diversos órganos del cuerpo y su disposición. Situado en la parte media del vientre, donde se encuentran tantos órganos vitales y habiendo sido el canal por el que el cuerpo satisfacía sus necesidades vitales, cuando estaba en el seno materno, el ombligo se considera la sede de ciertas fuerzas físicas. La otra traducción dice, enfocarse con perfecta disciplina en el centro de energía del ombligo nos permite comprender la organización del cuerpo. Es decir, que si haces samyama en este punto, vas a tener una perfecta comprensión de la disposición de todos los órganos internos sin necesidad de una radiografía, sin necesidad de una auscultación médica, sino que tú misma, tú mismo puedes comprender, visualizar, sentir dónde está
y cómo está cada uno de los órganos de tu cuerpo. Si por ahí han practicado meditación profunda, em, se habrán dado cuenta alguna vez, indagando en las sensaciones corporales, que pueden despertar sensaciones que han estado siempre ahí, pero que no las percibías porque tu atención no estaba puesta en ese punto, porque tu atención no estaba dirigida hacia eso. Y puedes percibir todo tipo de sensaciones, puedes percibir claramente los latidos de tu corazón, puedes percibir los movimientos intestinales, puedes percibir los movimientos gástricos, las funciones hepáticas de los riñones, etcétera. Todo esto lo puedes hacer por medio de observación, indagación en las sensaciones corporales. Y aquí nos dice, si te vas directamente a ese centro del ombligo, se van a despertar todas esas percepciones internas. Vamos al siguiente sutra. Tomar la garganta como punto de indagación en Samyama da la comprensión del hambre, perdón, y la sed. Esto permite dominar sus manifestaciones extremas. Como el ombligo, la garganta es una región vital. Nuestro apetito por ciertos alimentos, el hambre y la sed se experimentan en esta zona. La otra traducción dice, concentrarse con perfecta disciplina en el pozo de la garganta erradica el hambre y la sed. Por eso se dice que hay yogis que pueden dejar de alimentarse por semanas, meses a lo mejor incluso, y hay quienes dicen que hasta años, ¿no? Y pueden detener ese proceso en el que el cuerpo necesita de un alimento físico y simplemente mantener la vida física, las energías activas, aunque no ingiera ningún tipo de alimento o líquido. Hay varios registros también por ahí de personas que han logrado hacer esto, que han entrado en estados profundos de meditación y que no han ingerido alimentos por mucho tiempo, por tiempos muy largos. Vamos al siguiente sutra. Practicar samyama sobre la región del pecho, la investigación de las sensaciones que allí se sienten en diferentes estados físicos y psíquicos, procura los medios para permanecer estable y tranquilo, incluso en situaciones de gran tensión. Muchos síntomas de estrés y ansiedad se experimentan en la región pectoral. Las posturas físicas pueden verse afectadas por estados de la mente. Una actitud permanentemente encorvada, por ejemplo, puede ser resultado de una falta de confianza en uno mismo. La otra traducción nos dice, al concentrarse con perfecta disciplina en la luz de la corona, a ver, ¿qué pasó aquí? 31. Ah, sí, perdón, estaba leyendo el que no era. Al concentrarse con perfecta disciplina en el canal de la tortuga, así le llaman, debajo de la garganta del pecho, uno cultiva firmeza. Es decir, si quieres fortalecer tu ecuanimidad, puedes practicar samyama justo en esta parte, aquí en esta región, justo debajo de la garganta, en este punto. Si practicas samyama en observar esta zona, vas a ir fortaleciendo tu ecuanimidad, tu firmeza. ¿Para qué te puede servir esto? Pues para cualquier situación en la vida, para cualquier situación adversa, pase lo que pase, vas a mantener la serenidad, la ecuanimidad, la tranquilidad. ¿Y qué te va a dar eso? Claridad para la acción, dependiendo de las circunstancias determinadas. Vamos al siguiente sutra. Ese es muy útil, ese que acabamos de leer, y muy práctico para la vida diaria. Y no es tan difícil de lograr. El siguiente dice, practicar samyama sobre la región. Ah, no, este ya lo leímos. Es que esto de que estén desfasados me confunde. El 32. Practicar samyama sobre la fuente
de la inteligencia superior en una persona desarrolla capacidades supranormales. Esto puede valernos el apoyo de fuerzas divinas y una visión ampliada. Por consiguiente, y va a continuar en el siguiente, vamos a leer la otra traducción. Al concentrarse con perfecta disciplina en la luz de la coronilla, en el Sahasrara, se adquiere la perspectiva o visión de los perfeccionados, de los sabios. Es decir, si haces samyama en esta zona, vas a adquirir esas características de los sabios. En este sentido, te vas a volver también una persona sabia. ¿De dónde nace la sabiduría? De la experiencia, ¿no? Decimos la sabiduría. El conocimiento lo puedes obtener a través de muchas formas, ¿no? En la escucha, en la lectura, la enseñanza, etcétera. Pero la sabiduría es diferente al conocimiento, ¿no? Porque la sabiduría es comprender en profundidad aquello que se conoce, no nada más de forma teórica, sino que es algo que ya tienes integrado, y esa es esa sabiduría, ¿no? Aquí nos dice en este sutra, si haces ese samyama en esta región, puedes obtener esa sabiduría, aunque no hayas realmente directamente experimentado ciertas cosas, sino por transmisión de ese, podríamos decir, legado de sabios que justamente están vibrando en esos planos. Vamos al siguiente sutra, a ver cómo vamos de tiempo. Sí, nos queda tiempo. Dice, practicar samyama sobre la fuente. Ah, este ya lo leímos. Dice, entonces, por consiguiente, todo puede ser comprendido. Una comprensión nueva y espontánea aparece a cada paso. Este sería el siguiente sutra que nos dice la traducción más literal. O bien, todos estos logros pueden alcanzarse en un destello de iluminación espontánea. En un samadhi puedes conseguir también eh, esas realizaciones que te van a traer comprensiones que a lo mejor, o capacidades que a lo mejor antes no tenías, ¿no? Em, Sobre todo relacionado a la comprensión y conocimiento de tu verdadera naturaleza. En este sentido se refiere a esa sabiduría de entender cuál es la realidad de la existencia, cuál es la realidad de todo esto que estamos viviendo y experimentando. Por eso se dice que cuando hay esa realización que sube la Kundalini y hay esa apertura, es como si te abrieras a la conciencia infinita y pudieras tener esa visión de qué es todo esto, de qué es tu cuerpo, qué son todos los seres con los que compartes esta existencia, que es el mundo, que es la tierra, que es el cosmos, ¿no? En ese sentido, es a la sabiduría a la que hace referencia. Vamos al siguiente sutra. El corazón está considerado como la sede de la mente. Practicar samyama sobre el corazón revelará sin duda alguna las cualidades de la mente. Esto solo es posible si estamos tranquilos y en calma. No se puede ver el color del agua de un lago si está agitado. La otra traducción dice, al concentrarse con perfecta disciplina en el corazón, uno comprende la naturaleza de la conciencia. Ojo, aquí la palabra en sánscrito es hridaya, pero no se refiere al músculo, al corazón que tenemos, perdón, que está bombeando la sangre. No se refiere a ese corazón. Hridaya quiere decir el centro de la conciencia. Es decir, cuando practicas samyama sobre el observador, o sea, sobre ti mismo, más allá de cuerpo, mente y sentido, sobre quién está observando, el observador se observa a sí mismo, nace esa comprensión justamente de la naturaleza de la conciencia, es decir, de tu propia naturaleza. El Hridaya se refiere al centro de la conciencia. No vayan a pensar que se refiere a que me voy a poner a observar los latidos del corazón. Se refiere a ese centro de conciencia, ese Hridaya.
que sí está relacionado con este corazón, pero no es que sea un lugar físico, no es que la conciencia esté alojada ahí. El corazón late justamente porque la conciencia está presente. Porque cuando una persona muere, el corazón sigue ahí, pero el Hridaya ya no está ahí, ¿no? Bueno, vamos al siguiente sutra. La mente que está sujeta a cambio y lo que percibe que no lo está, están próximos, pero son, sin embargo, de carácter distinto y diferenciado. Cuando la mente es dirigida hacia el exterior y actúa maquinalmente, dirigiéndose hacia los objetos, hay placer o dolor. Sin embargo, cuando en el momento adecuado una persona inicia una indagación sobre la naturaleza misma del vínculo entre lo que percibe y la percepción, la mente es desconectada de los objetos externos y aparece la comprensión de lo que está percibiendo, ¿no? De lo que percibe, de la conciencia, de ese que llamamos sakshi, de esa conciencia testigo. Bajo la influencia de estímulos externos, la mente es un instrumento mecánico. Los resultados pueden ser desagradables. Esto sucede a pesar de la fuerza central de lo que percibe. Por bueno que sea nuestro ojo, si el cristal está empañado, el objeto será percibido de forma borrosa. Por la práctica de samyama y de yoga, de acuerdo con el Sutra 2.1, podemos explorar los mecanismos de la actividad mental. Nuestras mentes alcanzan gradualmente un nivel en el que pueden estar desconectadas de todos los, de los objetivos externos. En este momento de silencio se hace evidente la comprensión de la fuente misma de la percepción. Nos dice la otra traducción. La experiencia consiste en percepciones en las que el aspecto luminoso del mundo fenoménico se confunde con la conciencia absolutamente pura. Concentrarse con perfecta disciplina en las diferentes propiedades de cada una permite comprender la naturaleza de la conciencia pura. La mente tiene la naturaleza del movimiento, ¿no? Siempre se está moviendo, saltando del pasado al presente, al futuro. Siempre está recordando, fantaseando, ideando, deseando, añorando, etcétera. Y a veces está en el momento presente, ¿no? Em, Esa es la naturaleza de la mente, digamos, burda. Pero cuando hacemos ese samyama sobre el origen de quién está pensando, recordando, percibiendo, quién está experimentando, vamos a ir hacia la fuente, hacia la raíz de la mente. Y entonces se va a reflejar cuál es la naturaleza del origen de esa mente, de esa percepción. Se va a reflejar quién es ese sakshi, esa conciencia testigo. Digamos que la mente que fuera como un espejo que está dirigido hacia afuera y te muestra todo lo que hay fuera, la volteas, no físicamente, obviamente, internamente diriges esa mirada hacia el interior y te va a reflejar cuál es su origen, de dónde viene esa capacidad de percepción, de dónde viene aquello que está creando toda esta realidad, ¿no? Y entonces te da justamente ese conocimiento de la conciencia pura. Aquí lo traduce como purusha, que quiere decir conciencia pura, o el espíritu, podrías traducirlo, ¿no? Te da ese conocimiento sobre tu naturaleza, sobre tu origen. Por eso dice sua propio, purusha. Bueno, aquí nos está hablando, si se fijan, empezamos con capacidades transitorias que a lo mejor no te dan la realización de la plenitud de tu propia existencia, pero va yéndose justamente hacia esas capacidades últimas que te traen esa realización, que es lo que se llama Kaivalya, que va a ser el siguiente pada, Kaivalya pada, ¿no? La liberación, la plenitud, o que también se le conoce como moksha o nirvana. Bueno, vamos al siguiente sutra. ¿Qué consecuencias tiene tal momento?
Comienza entonces la adquisición de aptitudes extraordinarias de percepción. Después de esta, dice la otra traducción, después de esta percepción, los sentidos, audición, tacto, vista, gusto, olfato, pueden ser repentinamente mejorados. Es decir, que si a lo mejor tenías problemas de vista, de repente puede ser que a lo mejor ya no necesites lentes, ¿no? O si tenías problemas de audición, de repente puede ser que ya oigas perfectamente. O a lo mejor si tu sentido del olfato está afectado, que se refine. O igual el sentido del gusto o el del tacto, ¿no? Bueno, vamos al siguiente sutra. Pero la mente es comparable a una espada de doble filo. Estas facultades especiales adquiridas por medio de Samyama amenazan con crear una ilusión de libertad en oposición al estado más elevado que está libre de error. Y viene la traducción. Para una persona que ha de recaer en un estado de distracción, vale la pena poseer este conocimiento extraordinario y las capacidades adquiridas por medio de Samyama. Pero para alguien que busca únicamente un estado continuo de yoga, los resultados del Samyama son obstáculos en sí mismos. Los beneficios incidentales que jalonan la ruta no deben ser confundidos con el objetivo final. Por agradables que sean nuestras experiencias durante un viaje, no pueden reemplazar el destino elegido. Por ejemplo, de camino a las cumbres nevadas, nos detenemos a la orilla de un lago para contemplar los magníficos cisnes y olvidamos para siempre nuestro destino inicial. Después de habernos prevenido contra los límites del Samyama, Patanjali evoca otras posibilidades que ofrece esta práctica. Dice la otra traducción. Estos dones sensoriales, estos siddhis, pueden parecer logros, pero en realidad nos distraen de la integración. Y aquí nos está previniendo, nos está diciendo, ten cuidado de no verte tentada o tentado por estos siddhis, que no sean tu objetivo. Si practicas meditación, tal vez se van a despertar algunos de ellos, pero no te dejes atraer, no te dejes sentir embelesada o embelesado por estos siddhis, porque pueden ser obstáculos que te detengan en el camino hacia algo más superior, hacia ese kaivalya, hacia ese moksha, hacia esa liberación, hacia esa plenitud. Es como si cuando ya te estás liberando, esta realidad que manifiesta la conciencia te pusiera unos caramelos, ¿no? Para llamar tu atención, a ver si te distraes y te quedas por ahí. Pero dice, si no te dejas distraer por estos CDs que se vayan despertando, si no caes en su tentación, por más agradables que sean, vas a seguir avanzando y viene algo mejor, aunque eso. Lo vamos a dejar hasta aquí. Quedamos entonces en el 338 en el texto original y en el 337 en el de Sicachar. Ya casi acabamos este pada. Seguramente la próxima clase lo vamos a terminar y vamos a continuar con el siguiente pada, que es el último, Kaivalya Pada, que habla sobre la liberación. No sé si lo alcancemos a terminar en la próxima clase, pero es probable que sí. Bueno, cantamos el mantra final, buscamos una postura cómoda. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudashyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurupyo Namaha Harihi Om. Muchas gracias. Ahora sí, si hay dudas, preguntas, comentarios, adelante. Adelante, Omar.
filosofía de ver el sol, de momento entendí que eras haciendo el saludo al sol que ibas a comprender eso. No. Pero ya más adelante dije, no, se trata de indagar, o sea, no nada más es estarlo viendo, sino indagar y queda más claro cuando habla de la luna porque te dice ver todas sus facetas, ¿no? Pero esta parte no entendí, o sea, Ujú, eh, no me veo ante quien no quiera que me vea, este, por ejemplo, con alguna filosofía de ascensión, tú dejas tu carro en cualquier lugar y dices, solo se perciben de mí, solo personas de bien se perciben de mí y mis propiedades, ¿no? Y bueno, tú dejas tu carro en el peor lugar y regresas y está intacto, porque si por la gente de bien, pues no te va a hacer nada, ¿no? Es algo así similar, ahí sí me perdí, la verdad. sí, hace referencia justamente a volverte invisible, no perceptible ante los demás, que no, porque los demás no te puedan percibir, tal cual, como si tuvieras esa capacidad de invisibilidad, no perciben tu presencia, no perciben que estás ahí. Recordamos también en otras tradiciones, no solo en la védica, en los ninjas, por ejemplo, ¿no? Que eran como invisibles a los ojos, desarrollaban esas capacidades de quietud, de sigilosidad, que no los veían, ¿no? Pero aquí va un poco más allá de eso. Aquí lo que está diciéndonos en este sutra, porque es un siddhi, es una capacidad psíquica, es, según lo que nos dice aquí, literalmente volverte invisible. Es decir, que los demás no te pueden ver, no pueden ver que estás ahí. Supongamos que tú desarrollas este siddhi y de repente, aunque tú estás ahí viéndonos, de repente ya no vemos a Omar. Vemos ahí el fondo y todo, pero Omar no se ve, no está. ¿Ok? Gracias. Gracias. Adelante, Marcela. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Este, bueno, hablando en general, por ejemplo, esto sí dice, es algo como un poco risible, a mí me da risa, pero pues hace muchos años cuando yo era chica y muchos de ustedes no habían nacido, este, había unas tiras cómicas, ¿no? Y que son muy conocidas, las de Calimán. Era mi ídolo, ay, no, yo estaba enamorada de él, ¿no? Entonces estaba yo muy chica y me los devoraba y veía todo esto de la telequinesis, la telepatía, se concentraba, es todo esto, ¿no? Finalmente creo que ese es un personaje que alguien que estaba metido en esto lo creó y hizo una revoltura de la vestimenta de los Sikh y las teorías de los Yogs. Y me acuerdo que en ese entonces decía, ay, ¿cómo soy católica? ¿Por qué no creo en otras cosas como la reencarnación? Me gustaría creer en eso, pero soy católica. Tenía yo 7, 8 años. Finalmente, después de mucho tiempo, bueno, resurge esto en mi vida y digo, pues es que sí es cierto, ¿no? Finalmente, esto todo es cierto y en muchas ocasiones lo hemos experimentado, no de manera consciente ni dirigida como a través de una meditación y reflexionando sobre esto, porque pues hemos tenido, bueno, mucha gente, quizá no todos, sueños premonitorios o ves que otras personas están haciendo, oye, o el déjà vu, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, es que es una capacidad que tenemos, pero bueno, a través de la ciencia perfecta, de la práctica perfecta, pues lo puedes dirigir. Aunque como tú dices, bueno, pues tus yogis de la India y todo, bueno, es una percepción personal y eso, a lo mejor un juicio, pues están yendo por el ego, o sea, por lo que quiero lograr a través del CD y no de la verdadera conexión y el objetivo que sería lo principal, ¿no? Pues es mi comentario. Gracias, Marcela. Sí, efectivamente, como aquí nos está ya recordando en estos sutras, nos previene, dice, cuidado, ese no es el objetivo, ¿no? No te vayas a dejar tentar por esos poderes, pero efectivamente muchos de estos los podemos ver en el día a día, se despiertan, de repente aparecen, hay como esos brillos, ¿no? Esas percepciones. Lo que pasa es que los yogis lo que hacen es que lo ejercitan y cualquier cosa que ejercitas, logras una maestría sobre ello. Eso es lo que hace ese samyama, ¿no? Lograr una maestría sobre esas capacidades. Y esto que comentabas de Calimán, yo sí lo reconozco, sí lo ubico. Tenía un tío que era fan y era, coleccionaba todas las historietas de Calimán, entonces sí lo llegué a ver por ahí. Y así como muchos otros, están basados justamente en estas tradiciones antiguas. Esta saga, por ejemplo, de los Jedi, de Star Wars, describen poderes psíquicos, la transmisión
de estas fuerzas, leer la mente, todo eso están inspirados justamente, y lo dicen los autores, ¿no? Dicen, me inspiré en estas tradiciones antiguas, ¿no? Yógicas, védicas. Los Jedi son como yogis, justamente, ¿no? Em, y así muchas otras historias que hay por ahí. Lo que pasa es que el ser humano también se ha vuelto muy mecánico, ¿no? Se ha vuelto muy, em, digamos, am, se me fue la palabra, como inválido, ha perdido capacidades, percepciones, porque las ha dejado de lado, no las ha ejercitado, entonces aquello que no ejercitas, pues se debilita y se vuelve nulo, ¿no? Pero si lo ejercitas, lo puedes despertar, lo puedes volver a adquirir. Ujú. Gracias, Marcela. Sí, robotizado. Exactamente, Omar. ¿Alguien más quiere comentar, preguntar? Hola, Carla. Son varias cositas que me vienen a la mente. Primero con respecto a bueno, al respecto al tema de la invisibilidad, creo que, bueno, a mí me ha pasado, no conscientemente, que estás como en un sitio en el que a lo mejor no te sientes a gusto o algo y te quieres, bueno, a mí me pasaba, ¿no? Que no nadie te perciba, no quieres estar, hacerte chiquita y realmente la gente pasaba y como que te pegaba, te golpeaba, se tropezaba contigo porque no percibían que estabas ahí, ¿no? Entonces creo que sí es algo que a ver, muchas veces lo tenemos como muy natural, pero como dices, estamos alienados ya, ¿no? Nos estamos, pues sí, hemos dejado de trabajar como esas capacidades y me hace pensar en un documental que vi de Joaquín Greenberg, ¿no? Creo que ese es el que decías, de que Jacobo. amaba a los niños justamente porque, o trabajaba con ellos porque eran los que estaban menos contaminados, ¿no? Con menos patrones mentales, emocionales, y justamente para desarrollar su tercer ojo, ¿no? De ver y eso. Y también bueno, me recuerdo, ¿no? Por ejemplo, en muchas tradiciones mesoamericanas también que utilizaban las pieles, por ejemplo, de los felinos o de eso para justamente invocar, ¿no? A esas fuerzas, ¿no? O el fuego, muchas veces invocar la fuerza de eso que se quiere, ¿no? De eso que se reconoce dentro de Maya, ¿no? Y también, por ejemplo, en el Kung Fu, ¿no? Que también está la garra de tigre, de no sé qué, se me van las palabras. La otra que me gusta mucho, La bueno, grulla. se me, ¿eh? La grulla. La grulla y la otra, una chiquita, muy pequeñita. Bueno, Salamandra. esa, la mantis. Entonces, y bueno, eso es como una, ¿no? Otro me acuerdo, ahora que con lo que dijo del ombligo, hay muchas tradiciones que se ponen un hilo rojo también en el ombligo, ¿no? Y yo no sabía por qué, o sea, como que era de protección, pero ahora que lo dice es como justo es la conexión más vital, ¿no? Y bueno, ahora me queda un poco más claro. Otra cosa es, pues sí, como dices, no es el objetivo, ¿no? Llegar a esos ciris, pero en el primer sutra que leímos hoy, es como un trabajo de autoconciencia, ¿no? Todo el tiempo cuando, bueno, a mí me quedó muy marcado, yo creo que por mi naturaleza, por lo que estoy trabajando, en justamente cuando vas profundizando, o el trabajo sería profundizar en tus patrones mentales, en por qué es, en para qué es, en dónde surgió, en cómo surgió, para ir reconociendo justamente como los orígenes y trabajarlos, creo que es muy útil, ¿no? Más allá de buscar los CDs, muchos sutras aquí veo que es como un trabajo de autoconciencia, ¿no? También para ir reconociendo el observador y el observado. Creo que era eso lo que... Ah, no, otra cosa, me recordé de un libro que leí hace poco de Isabel Allende, que justamente también hablaba de una tribu en el Amazonas que también tenían la capacidad de hacerse invisibles, ¿no? Y era justamente no que realmente se hicieran invisibles, sino que no se movían tanto, andaban sigilosamente y para hacerse uno con el entorno, ¿no? Y que realmente la gente no los percibía, aunque estuvieran ahí, aunque fueran decenas o centenas, porque eran muy cautelosos. Entonces, pues como eso se repite en varias culturas también, ¿no? Todas esas aptitudes o esas, pues sí que hay mucha, ahí se me van las palabras, que hay mucha coincidencia en muchas culturas.
Sí. Sí, gracias, Carla. Sí, hay muchos paralelismos en estas capacidades humanas. Justamente por eso estas tradiciones te dicen, aprovecha que tienes un cuerpo humano, que ya la evolución te ha llevado a tener un nacimiento humano, porque también estas tradiciones dicen que has sido animal, has sido insecto, has sido muchas otras cosas, ¿no? Y que justamente la experiencia humana es la cúspide, es lo más alto en esta existencia, en este plano, ¿no? Entonces, dice, aprovecha esas capacidades que tienes, porque solo el ser humano las tiene, otros animales, otros seres no las tienen, tienen una cierta programación. Y el ser humano puede desarrollar, está como en la parte alta y puede desarrollar todas esas características, puede pulirlas, puede refinarlas para su propio beneficio, ¿no? Y estos CDs que se pueden ir despertando a lo largo de la práctica, de una práctica seria y profunda, em, pueden serte muy útiles. Tampoco quiere decir que tengas como un rechazo hacia ellos. Pueden ser útiles porque te pueden dar comprensiones de tu propia existencia, de tu propia personalidad, y en ese sentido te ayudan a mejorar. Lo único que te dice es, acuérdate que siguen siendo medios, que no son el fin, que no son la meta, que no son el objetivo. Es decir, no te distraigas con ellos. No quiere decir que si tienes un SIDE que te permite reconocer, como decía, esos patrones, cuál es su origen, todo, y eso te puede ayudar a seguir avanzando, está muy bien, pero acuérdate que ahí no te detienes, sigues avanzando, sigues adelante, ¿no? No te distraigas. Por eso en la India los yogis verdaderos que ven mucha gente que va de Occidente, que van ahí a Rishikesh y de repente hay yogis por ahí que sí son reales y ven a los otros practicantes, a veces les da mucha risa porque dicen, mira, ya se quedaron en el principio y creen que ya llegaron al final y apenas están en el principio, ¿no? Y les llaman bogis, que quiere decir disfrutadores, es decir, se quedan en la parte más burda y piensan que ya ese es el objetivo, lograr posturas exóticas, ¿no? Y es apenas el comienzo. Y a lo mejor todavía ni siquiera están bien arraigados en llama y ni llama, etcétera, ¿no? Entonces es un proceso largo y sobre todo de un compromiso personal en esa búsqueda, ¿no? Gracias, Carla. ¿Alguna otra duda, comentario, pregunta? ¿No? Bueno, pues muchas gracias a todos. Quienes van a ver la clase grabada pueden enviar sus dudas y comentarios si las hay. Y nos vemos el próximo miércoles a la misma hora. Om Tat Sat. Hasta luego.